Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre regiones, encontrando objetos en lugares inhóspitos y sin sentido, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenas, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los extraños hallazgos, entraremos en el bosque y encenderemos una hoguera. Y como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de los OPARTs. Bueno, el OPART es el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, artefacto fuera de lugar en español. Es un término acuñado por el naturalista criptozoólogo estadounidense Ivan T. Sanderson. ¿Sanderson nos suena de algo? Sí, bastante. Alma lo sabe muy bien, Sanderson. No, yo creo que ya no le suena nada. Yo no sé quién es ese señor. Tal Sanderson. Y esto es para denominar un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible, que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Este término no es de uso científico, por lo tanto su uso se limita mayoritariamente a entusiastas de lo paranormal y otros investigadores no científicos, lo que vienen siendo los paracientíficos. Pero bueno, a mí me ha parecido ver por ahí más de un científico utilizando el término, así que igual no nos alejamos tanto. Creo que a los científicos también les gusta dejar volar su imaginación, ¿no? O sea, no solo de pan vive el hombre. Incluso cuando has sido formado de una manera metodológica, tú encuentras cosas que dices, esto es difícil de explicar, porque además, sobre todo cuando hablamos de hallazgos históricos y arqueológicos, son cosas que tú haces una teoría, pero no estás seguro de que es así. No estás ahí, ¿no? Nadie ha estado. Entonces, nunca puedes estar 100% seguro de que esta vasija realmente era para lo que tú piensas que era. Sí, hay estudios científicos que avalan ciertas cosas, pero siempre hay margen en algunos objetos, en algunos emplazamientos o demás, a que no se sepa qué es eso. Entonces, claro, el científico, depende cómo sea, pues tirará hacia un lado diferente, ¿no? Bueno, yo estoy muy seguro de mi teoría científica, de la de teoría del tiempo. O sea, mira cómo ha aprovechado, o sea, ha tardado, no ha tardado nada en realidad. Esto es como los anuncios subliminales que te lo van metiendo ahí. Total. Queremos pruebas, si estás tan seguro. Es una teoría del tiempo, aquí no hay pruebas que hagan falta. Es más, tengo varias películas que me corroboran. Ya, bueno. Sí. Yo debo decir que no solamente a los científicos les gusta que a veces echar a volar su imaginación, sino que además les gusta mantener las cosas en suspense. A ellos les gusta lanzar la piedra y luego esconder la mano rápidamente, porque dejan las cosas ahí en el aire y te dejan ahí con la incertidumbre, con la duda. Sí, revelan un poco, como diciendo, aquí tenéis esto, un poco de información, está bien, pero luego te dejan ahí pues con un montón de dudas en tu cabeza para que tú empieces a comerte el coco. Y aquí suceden dos opciones, o una de dos, o las olvidas y sigues con tu vida, o dos, te vuelves loco y acabas en un manicomio. Esa es cuestión, es eso. Bueno, aquí nos pregunta Chemica, ¿se considera también el uso de una tecnología adelantada a su época? Bueno, sí, en principio sí. Sí, la mayoría de objetos que se encuentran son objetos que se han formado, se han tallado, se han construido supuestamente con tecnología que no tocaba para la época en la datación en la que se sitúa el objeto, así que en principio sí. Sí, de hecho tenemos ejemplos como el mecanismo de Antiquitera, que es realmente como si fuera un reloj, cientos de años antes de que se inventase el primer reloj. Entonces es un ejemplo de lo que es un OPAR y reconocido como tal. Entonces yo creo que la pregunta de Chemica es si se considera también la tecnología adelantada a su época como OPAR. Hay muchos ejemplos de esto. Es que más el mecanismo de Antiquitera lo datan en el 150 o 100 antes de Cristo, así que y los relojes creo que se inventaron 1000 años después,
o algo así. Pero vamos, que el mecanismo antiquitero no es en sí un reloj, sino que es un mecanismo para las órbitas de los planetas del sistema solar, para saber por dónde andaban los planetas, eclipses, que... El uso sí, pero el mecanismo es de relojería. Sí, eso sí. El mecanismo de relojería es muy posterior, obviamente. Entonces, esa es la gracia de que sea un OPAR. Aparte de todo lo que trasciende detrás de este mecanismo, ¿no? ¿Para qué servía? ¿Cuál era su función? Aquí se podría especular y se ha especulado muchísimo. Y además fue muy curioso cómo lo encontraron, porque estaba estaba en el fondo del mar y lo encontraron en un barco que se supone que el barco estaba datado en esas épocas, en el 150 o 100 antes de Cristo, y estaba dentro de un baúl desmontado, estaba totalmente desmontado y parece ser que eran 82 piezas de estas de relojería, de ruedas dentadas, que luego tuvieron que montar. Bueno, no montaron, no recuerdo bien si montaron el original o primero hicieron una copia y montaron la copia y luego montaron el original, no estoy seguro. Me imagino que harían primero la copia por no dañar las piezas originales trasteando con ellas sin saber exactamente qué era y cómo funcionaba, porque a pesar de que ya en nuestra época sí que conocemos todo ese tipo de mecanismos, tampoco sabíamos su nivel de conocimiento para encajar esas piezas en aquella época y cómo lo podrían haber hecho. Sí, como no sabían para qué era, tampoco sabían cómo tenían que montarlo, así que después descubrieron cuando lo montaron que era eso, que servía para ver las órbitas de los planetas y demás. Yo tengo una pregunta para Alma. A ver, vamos a empezar a lanzar cuchillos. Porque... ¡Cuchillos, bien! Sí, que hace tiempo que no lanzo ninguno. Venga. Y es a raíz del comentario de Chemica. ¿Las pirámides podemos considerarlas OPARTs? A ver. Es que te lo pregunto porque tú de Egipto tengo entendido que manejas bastante. Entonces, Una consideración amplia de lo que se considera OPAR y en toda su extensión, digamos, general, yo creo que sí podrían, desde el punto de vista de que los OPARs, como ha dicho Víctor, son objetos y son construcciones que se les atribuye unas características fuera de su tiempo, pero de una manera extraoficial, fuera de lo que es el ámbito científico. Entonces, partiendo desde este ámbito no científico, sí se podrían considerar como OPARs, ya que incluso hoy, a día de hoy, hay muchas disensiones entre los científicos, entre arqueólogos y demás, para explicar cómo se realizó semejantes obras, ¿vale? Hay teorías, obviamente hay muchas, y muchas están bastante afianzadas, pero no se llega totalmente a una clarificación de cómo se produjo, ¿no? Entonces, el número de teorías de cómo se llevaron a cabo, pues trasciende hasta la imaginación. Todos hemos escuchado incluso historias de que fueron los extraterrestres los que las construyeron, ¿vale? O civilizaciones alienígenas y demás. La imaginación puede volar todo lo que quiera. Pero desde ese punto de vista no científico, de una manera general, sí se podría entender como un OPAR, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? yo no pienso nada, Alma. Yo solo te pregunto. Yo pienso que sí, que al final son unas estructuras que no se sabe realmente cómo se construyeron en esa época, que es muy difícil poder llegar a imaginar cómo sin tecnología y sin medios llegaron a hacer semejantes obras arquitectónicas. Pero bueno, como tú dices, parece que estén fuera de lugar esas construcciones, ya sea porque se las ingeniaron de alguna manera que todavía no se sabe, o con las teorías que dices que hay, que se pueda ya medio suponer que sí, o incluso como lo que tú has dicho, las teorías de que fue obra de los extraterrestres, si realmente fue obra de ellos, totalmente fuera de lugar. O sea, no nos pertenecía a nosotros esa construcción, pertenece a otra civilización. Ya no sé si se consideraría OPAR o algo distinto, porque ya sí que para ellos era algo, para los extraterrestres era algo de su época. Yo, a ver, o sea, simplemente yo he hecho la pregunta un poco por lo que dice Chemica, que no solamente las pirámides, sino también por unos templos en Etiopía que han sido tallados en la piedra viva.
de arriba hacia abajo, y los científicos confirman que la única forma de hacerlo fue con láser. Entonces, mira, yo esto no lo sabía, entonces el comentario me ha dado pie a las pirámides. Y sí que es cierto que a veces, pues no me los planteo, pero cuando empiezas a darle a la cabeza y empiezas a pensar cómo lo construyeron, pues sí que podríamos llegar a la conclusión de que sí que fueron OPARs, porque pues es lo de siempre, ¿no? Lo que hemos mencionado alguna que otra vez. En aquel momento la tecnología era la que era, y yo, francamente, no lo llamaría tecnología, lo llamaría pues herramientas que tendrían, pero bueno, la cuestión es que de alguna manera ellos consiguieron hacerlo y los edificios están ahí las pirámides están ahí, y claro, al final uno llega a la conclusión de que de alguna manera recibieron ayuda. A ver, también aquí yo tengo que puntualizar algo, ¿vale? Pero si no puntualizo, no soy yo. A ver, siempre pensamos que las civilizaciones pretéritas eran poco menos que gente en taparrabos, pero no es así. La tecnología, por ejemplo, que tenían los egipcios era bastante adelantada para su época, o las tecnologías que usaban los griegos, los romanos. Los romanos tenían técnicas constructivas que fliparíais para levantar los templos, para levantar los coliseos. Los acueductos. Unas técnicas constructivas que yo no digo, pero en esta época no se igualan, quiero decir. Entonces, siempre tendemos a pensar que porque es antiguo es peor o no tenían nada, pero realmente tenían ingenieros, tenían gente muy preparada y perfectamente han podido construir esas cosas en esos tiempos. Nadie lo puede saber porque, como digo, no se puede volver al pasado, no hay una máquina del tiempo todavía para volver al pasado, si es que eso fuera posible con la teoría del tiempo de Víctor. A ver, Víctor, ¿cuándo nos invitas a tu máquina del tiempo? Pero, ojalá. Pero realmente, aunque no lo podemos saber, hay teorías y más, pero no dejan de ser teorías. Pero bueno, que no menospreciemos a la gente que vivió antes que nosotros, porque nos sorprenderíamos de lo mucho que se parecen, tanto en sociedad como en modo de vida, como en tecnología incluso. Obviamente, nada que ver con la electrónica y todo esto, pero en muchas tecnologías, digamos, manuales, nos dejarían un poco a la altura del betún en algunos aspectos, ¿eh? Pero si algunos de los softwares que estos que existen realmente están muy fuera de su época, podría ser que sí que existiese una máquina del tiempo y que alguien los haya ido dejando por ahí atrás en el tiempo para que otras civilizaciones antiguas los descubran y aprendan cosas. Es una de las teorías. Claro. Es que También. por poder puede ser todo. Día de Moonfall, ¿no? Esta también a ti te gustaba un poco, Víctor, o también que son otros seres procedentes de otros planetas, que también si podríamos llamarlos extraterrestres, y fueron un poco a visitar el planeta, y las pirámides son solamente los primeros asentamientos que ellos tuvieron, las bases iniciales, por así decirlo. En el episodio que hablamos de la Atlántida, recuerdo que expliqué un sueño que tuvo un personaje en el que vio pues la vida de uno de los habitantes de un Atlante, básicamente, que navegaba hacia Egipto y se encontraba con una población que estaban adorando pues a uno de los dioses en una de las esfinges o algo así, ya no lo recuerdo bien. Claro, sí, ya estaban las esfinges y ya estaban las pirámides por ahí en la época de la Atlántida, pues quién sabe, a lo mejor es que aún viene de mucho más atrás. Pero quiero hacer un pequeño apunte. El Coliseo no es una parte. Esto se ha demostrado que fue construido en la época de Tito, del emperador Tito, y bueno, se empezaron realmente a construir en la época del padre de Tito. Y luego su hijo fue quien terminó la obra del Coliseo. Y el Coliseo, este edificio, se construyó sobre el palacio de Nerón. Nerón fue un emperador bastante cruel y lo que hicieron, pues él construyó un enorme palacio y sobre una zona pública. Entonces, lo que Tito y su padre fueron muy astutos, porque lo que hicieron fue derruir el palacio de este emperador y levantaron el Coliseo. Y si lo pensáis, el Coliseo es como al final un espacio público que también no solamente pertenece al emperador, sino que también pertenece al Senado y también al pueblo.
O sea que la obra en sí también fue un modo de conseguir que el pueblo les apoyara, porque esto ya lo digo como curiosidad, tanto Tito como su padre, y luego también el hermano de Tito, no tenían un derecho realmente propio para reclamar el trono. Ellos aprovecharon una revolución, se movieron más rápido que otros y se hicieron con el poder, pero no pertenecían a la línea, no pertenecen a la línea central de la corona. Vale, yo ya no sé qué iba a decir antes, pero ahora voy a contestar a lo que acabas de decir. Vale, venga, a ver, rebáteme, por favor. No, Exacto. que no voy a entrar en temas históricos porque nos vamos del tema. Simplemente decir que en Roma es difícil que encontremos sopas porque los romanos tenían la costumbre de documentarlo absolutamente todo. Entonces, de técnicas de construcción, de técnicas de milicia, de todo tipo de vida social romana, tenemos documentos para parar un tren, tanto documentales en físico como por restos. Tenemos muchísima documentación, entonces realmente sabemos de dónde viene todo, no es como Egipto que hay que elucubrar. Egipto también tiene bastante más historia, más dilatada en el tiempo que Roma y anterior. Pero quiero decir que en Roma efectivamente es difícil que encontremos un opar por eso, porque está todo súper datado. Y muy buena tu exposición sobre... Gracias, por favor. Fue condenada a la damnatio memoriae y todo esto. Esta vez reconócelo, Alma. Reconoce que esta vez te he superado. Esta vez el alumno ha superado a la maestra. Esta vez lo he conseguido. Bueno, aquí Chemica nos vuelve a preguntar y dice, ¿puede ser que no sea por viaje en el tiempo y que no estén fuera de época, sino que se perdiera la tecnología en su momento por algún cataclismo? Sí, puede ser eso, porque, bueno, la mayoría de las excavaciones y demás sí que pueden encontrar alrededor del objeto cosas o otras construcciones y demás que igual no tienen nada que ver con el objeto en sí, pero no sabemos que había en esa misma época a 1 kilómetro, a 2, a 15, a 20, a 200. A lo mejor había esa tecnología y mucho más cerca de ese lugar y ese objeto pues cayó ahí y claro, en el entorno en el que se encontró no tiene nada que ver. Claro, es que las tecnologías, a ver, van variando y no de forma uniforme en la historia. Digamos que los pueblos comparten con otros, con sus colindantes y demás tecnología, pero si hay un cambio drástico, como puede ser una guerra o que un pueblo acabe devastado, se pierden tecnologías. O sea, lo mismo que, por ejemplo, pues en la Edad del Bronce rularon por toda la zona mediterránea, pues las técnicas de alfarería avanzadas y luego se perdieron cuando se produjo todas las guerras posteriores a la caída de Roma y demás, se perdieron muchísima de la tecnología que se usaba ya en los tiempos antiguos. Entonces sí, lo mismo que pasa ahí lo podemos extrapolar a todas las épocas realmente. No es un desarrollo uniforme. Fíjate tú que esto que has mencionado resulta bastante interesante porque Einstein ya dijo en su momento, creo que fue Einstein, si no corregidme, Alma, esta es tu oportunidad para rebatirme si me equivoco. El caso es que Einstein dijo que en la Tercera Guerra Mundial no sabía cómo iba a ser, pero que la Cuarta Guerra Mundial lo íbamos a hacer con palos y piedras. Y esto es muy interesante porque eso quiere decir que la devastación de la tercera va a ser tal que todo lo que hemos conseguido hasta ahora lo vamos a perder. O sea, será prácticamente como volver a la edad de piedra o a la edad de media, si eso sí tenemos suerte. Y claro, va a ser una gran batalla que probablemente muchos de nosotros muramos, de tal manera que los que mueran no van a tener la suerte de pasar a la quinta dimensión. Siento mucho por ellos. Al revés. O al revés, también, al revés, bien visto, Víctor, o al revés. Los que sobrevivan se van a quedar con la incógnita, nunca podrán hacerlo. Y aquí está la gran duda de Chemica, porque puede ser que ese gran cataclismo, esa gran batalla, pues hace que todo lo que hemos conseguido se pierda. Y entonces volvemos hacia atrás, o sea, vayamos hacia atrás en vez de hacia adelante. Bueno, yo quiero volver a Egipto, ya que estábamos, porque es que tengo aquí 3 opars
que cuando los estaba investigando los encadené, ¿no? Un poquito. Entonces quería un poco hablar de estos tres, a ver qué os parece. Bueno, empezamos por la bombilla de Endera, que es un jeroglífico que se encuentra, que parece ser que es un dibujo así alargado como si fuese una bombilla y en el interior como si fuese el filamento de la bombilla, ¿no? Entonces, del dibujo se representa perfectamente que el filamento interior está representado con una serpiente y la base de la bombilla pues vendría a ser como si fuese una flor, ¿no? Como si fuese una flor de loto, parece. Lo que pasa es que, claro, al final de la bombilla, porque es muy alargada, se ve como algo que es así retorcido, que lo está sujetando o que está intercediendo, que parece ser que también forma parte del mecanismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo en su conjunto, si nos metemos en las teorías estas de los OPAs y otras, pues diríamos que podría ser la representación de una bombilla de la electricidad en esa época y no la sabían representar de otra manera que no fuese con eso, con flores y animales, ¿no? Sí. ¿Vosotros qué pensáis de esto? A ver, esta en concreta. Esta en concreta siempre me ha parecido muy, muy curioso, porque es verdad que parece una bombilla. Si vosotros veis la imagen, a mí me parece una bombilla tal cual. Tiene incluso la parte de abajo, como ha dicho Víctor. Claro, ¿qué pienso de esto? Es muy raro, porque realmente puede ser una pareidolia, que simplemente nosotros asociemos que parece una bombilla porque no sabemos qué es. A lo mejor era incluso un mecanismo que ellos tenían para otra cosa que no conocemos. O simplemente es una representación sin más que a la casualidad que parece una bombilla actual. O si no, ¿qué puede ser? Cualquier cosa puede ser, yo siempre lo digo, no me cierro nada. Claro, otra teoría más que igual casa más, dice que, claro, está en el templo de Andor y dicen que representa a Osiris y en este caso lo enganchan con la fertilidad, ¿no? Y en este caso, pues dicen que a lo mejor la serpiente representa al miembro humano y lo que sería la bombilla podría ser el interior del útero de la mujer. Entonces, también tiran por ahí un poco los tiros. Eso es también muy especulativo. Claro. Pues yo debo decir, a mí siento mucho, pero yo creo que esto es más una mera coincidencia. Esto es, la mente humana siempre trata de pues de justificar todo lo que ve, o si ve dos líneas y un punto, o dos puntos y una línea, tratar de encontrar un patrón o de darle forma alguna. Supongo que porque así nos sentiremos más cómodos que en vez de ver simplemente caos o simplemente desorden. Entonces yo creo que esto es simplemente una mera coincidencia. Bueno. No puede ser, pero sí que es verdad que tiene, como decían ellos, la forma de una bombilla, que es lo que estás diciendo tú o ha mencionado Alma antes, que esto al final es nuestra propia mente. Desconocemos lo que realmente querían representar y en nuestra cabeza lo que más se asemeja a lo que conocemos es una bombilla. Y a lo mejor para ellos podría ser lo que ha comentado Víctor sobre la fertilidad, podría haber sido simplemente un tipo de flor o podría haber cualquier otra cosa que nosotros desconocemos y nuestra mente lo asocia a eso porque es a lo que más se nos asemeja. Luego, el segundo objeto de los tres que decía sería la batería de Bagdad. Y esto es una vasija de unos 14 centímetros de altura que está recubierta por dentro de cobre, está adherido por dentro y además la parte de arriba está tapada con asfalto. Y dentro de la vasija, dentro del cobre y por dentro del asfalto también, hay una barra de hierro. Claro, esto dicen que podría ser pues una batería así, a la antigua, ¿no? A la egipcia. Podría haber pasado muchísimas cosas para que esto llegase a encontrarse así. Pero también se dice que tal y como está construido, la energía que tendría sería bastante poca, pero que este tipo de vasijas se podrían poner en serie. ¿Y qué pasa? Que si pones muchísimas de estas conectadas en serie, podrían almacenar mucha energía.
Entonces, claro, esto podría ser algo que si realmente era para electricidad, ser muy OPAR, ¿no? Para la época. Pero mucho. Yo esta no la conocía, así no puedo dar datos extras. Alma, te hemos vuelto a pillar. Hoy Alma no da ni una. ¿Qué Oye, nos está pasando? no soy una enciclopedia humana ni nada de eso. No, a ver, si Entonces te lo que sirve tú de... decías de relacionarlos es porque con esto de las propias baterías y la bombilla podría ser que realmente tuviesen algún tipo de iluminación, ¿no? Claro, están relacionados entre sí. ¿Para qué quieres una bombilla si no puedes tener electricidad? Bueno, pues aquí tenemos una batería. Que la batería tampoco vale. ¿Eh? ¿Están datados de la misma época esos dos OPAs? La batería el 250 antes de Cristo. El otro es del siglo IV antes de Cristo. Así que no se van muy lejos, pero vamos que Sí. hay diferencia entre ellos. Eso es lo que iba a decir, que ¿para qué quieres una bombilla si no tienes electricidad? Entonces la batería esta es lo mismo. ¿Para qué quieres una batería si no puedes generar electricidad? ¿Para qué serían estos OPARs si realmente son para lo que creemos que son, que es la electricidad, ¿no? Yo debo decir que aquí tampoco sabría decirte, estoy un poco patidifuso. Este realmente me ha dejado completamente descolocado. Hombre, es que pensar que en esa época ya tenían la electricidad que se inventó bastante posterior, es normal que deje a la gente un poco en shock. Es como, a ver, si realmente habían inventado la electricidad, encontrar una vasija y un jeroglífico de la bombilla, solo con eso es difícil imaginar que realmente lo habían descubierto. Si lo hubiesen hecho como tal, se habrían puesto mucho más a construir o a producir de eso para tener iluminación. Bueno, pues ahora vamos al tercer OPAR, que es aquí donde ya dije, a ver, esto si no cuadra es porque no quieren que cuadre ya. Y es la lente de una lente que se encontró en Egipto que se llama lente de Nimrut, y es una lente cuyo diámetro es de 38 milímetros y su espesor alcanza los 23 milímetros. Y esto es del 750 antes de Cristo, así que aún es más antiguo que los otros dos OPARs. ¿Y qué pasa? Que esta lente se ha encontrado con trazas de hierro en los bordes, como si funcionase o sirviese para algún tipo de telescopio, microscopio o algo así. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que se ve que esta lente en concreto, para poder fabricarla, necesitas tener electricidad. No se puede fabricar de otra manera que no sea con electricidad. Bueno, con catena, ¿no? Con la bombilla y con la Sí, batería. sí. Por eso. Lo ha hilado todo súper bien, ¿eh? Claro, pero es más antiguo esto. Entonces, los que han descubierto el tema de que podrían tener electricidad es posterior a la lente. O sea que ya había electricidad antes de esto y los egipcios simplemente encontraron estos objetos y querían intentar reproducirlos, pero se perdió esa tecnología. Sí, o no tanto, simplemente ya existía, lo que pasa es que lo encontraron después. O no era suyo. O no era suyo también. O puede ser que encontraran esta lente que se creó en el 750 a.C. y lo dataron con esa fecha. El jeroglífico lo hiciesen mucho después, no tienen por qué hacerlo al instante. Y las baterías, pues bueno, como las baterías de hoy en día que se usan y se gastan y se tienen y se hacen más, pues la que encontraron igual se creó en el 250 a.C., pero ya existían mucho antes. Puede ser que a lo mejor, pues lo que hemos dicho, el modelo de la bombilla o de la batería fueron los primeros intentos de los egipcios para tratar de replicar la electricidad, porque a lo mejor vieron pongamos que son extraterrestres, ¿eh? Entonces, los extraterrestres fabrican eso. Entonces, y los egipcios los ven como dioses. Ven cómo lo hacen y saben que necesitan electricidad para hacer eso. Entonces empiezan a elaborar los primeros modelos. La bombilla por un lado, aunque sigo pensando que esto es una mera coincidencia. Y luego el de la batería, que es sí que me ha impactado, pues es el primer modelo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor cuando los romanos lo vieron, pues lo debieron de considerar pues ineficiente, que no era rentable, y se dedicaron más a construcciones.
Luego pasó que las cosas fueron avanzando y entonces ya sí que vieron que sí que se podía hacer de manera mucho más rápida y haciendo uso pues de los materiales que en aquel momento sí que se conocían. Es que es muy raro todo esto. Sí, no, es que he ido, no es que vaya avanzando, es que va yendo cada vez más lejos. Esto es lo que más me impacta. No, era un ovni que se le fundió una bombilla y les dijo a los terrestres, les dijo, tomad y haced lo que queráis con ellas, esta ya no me sirve. Es que Tomad y aprended. Las lentes son objetos muy, muy difíciles de crear. Ya hoy en día cuesta mucho hacer una buena lente. Si tenéis telescopios sabéis que una buena lente te cuesta mucho dinero porque es algo caro y difícil de hacer. Ya en aquella época una lente, pues, dice Víctor que han demostrado que solo se podía hacer con electricidad, hasta donde sabemos. A lo mejor tenían otra fuente de energía, yo qué sé, y pudieron hacer una lente y utilizarlo para el visionado de las estrellas, porque hay hierro a su alrededor, eso quiere decir que estaba en un soporte férrico. Un telescopio, por ejemplo, a los egipcios les encantaba la astronomía y la astrología, lo mezclaban todos. De hecho, colocaban sus templos, colocaban sus construcciones también midiendo a las estrellas. Las pirámides, por ejemplo. Claro, las pirámides, por ejemplo. Entonces es un tema que les fascinaba. Lo unían mucho a los dioses. Entonces, que un egipcio tuviese algún método para mirar las estrellas, para contemplar, no me resulta extraño. La fabricación de esa lente sí que es lo extraño, cómo llegaron a hacerlo. Esto es lo que habría que ahondar, ¿no? Si realmente... Claro, es que para hacerla necesitas un punto de fusión que es eso, que solo se puede alcanzar con electricidad, las temperaturas esas. Claro, eso es desde el conocimiento que tenemos hoy en día. A lo mejor había algún tipo de material o algo que hacía algún tipo de reacción que les valía para hacer lo mismo. Y ahora ese material ya no está. Pues tengo otros dos OPARs que son bastante parecidos. Bueno, madre mía. Víctor está hoy que se sale. Hay muchos OPARs. Hay muchísimos, además. Muchísimos. Pones OPARs en cualquier plataforma y te salen unos. Lo buscas en otro y te salen otros. Así que es un no parar. Pues pero bueno, sí, los que iba a decir. Seguimos por las cercanías de Egipto. Y es que en Saqqara encontraron un pájaro de madera que parece un supuesto modelo de un avión moderno. En principio parece un juguete, pero está tan bien hecho, está tan simétrico todo y que casi que lo lanzas y vuela. O sea, le pones un par de motorcillos, casi eso, para preparar para volar. Y llegó Leonardo da Vinci y copió la idea. ¿Esto dónde se data, me has dicho? 200 antes de Cristo. Pero al final yo también lo he visto. Yo recuerdo haberlo visto cuando estaba mirando. Y sí que es verdad que está muy bien hecho, pero la habilidad artesana que tenían en aquella época era espléndida. O sea, nada que ver con lo que hay ahora, que todo es a través de tecnología y con más precisión. Pero la verdad es que ellos tenían mucha habilidad y a mí eso como un avión no, yo creo que sí que claramente se ve que es un ave. No, sí, está claro, tiene forma de halcón. Pero las formas que tiene, las simetrías y demás, son muy parecidas a los aviones militares que hay hoy en día. No sé si tenéis en mente un tipo de avión militar que tiene las alas pegadas a la parte de arriba del techo y que toda la parte de arriba es muy plana. Con las alas. No es un caza, es un avión de transporte. En cambio, los aviones comerciales tienen las alas pegadas a los laterales de lo que es el cilindro. Y el avión militar lo tiene todo arriba y todo es una misma línea, ¿no? Pues este pájaro, este halcón de juguete, sería algo de ese estilo. Es que eso, claro, es interpretativo como todos los OPAs. Pero a mí me recuerda también, pues, por ejemplo, las imágenes que nos vienen de la India antigua, los grabados y demás, en los que encontramos los vimanas, que son estos especie de barcos voladores o naves que aparecen con representación de las deidades luchando en el aire y demás. Un poco es lo mismo, ¿no? O sea, es algo que vieron, es algo que tenían máquinas voladoras en esa época, pues quién sabe.
Restos materiales no se han encontrado, desde luego. Entonces, al ser todo representaciones gráficas, puede ser tan interpretativo como que el autor en ese momento, el dibujante, dejase volar su imaginación y tuviera suerte. O simplemente una pareidolia de nuevo, como hemos visto antes. Es que este tema de los OPARs es tan sui generis interpretativo que básicamente es todo de opinión. Sí, sí. Otro sitio donde se dan OPARs, aunque no los llaman fuera, no los llaman así, es en las películas. Cuando, por ejemplo, en Troya, ves la película y cuando se están rodando, parece ser que hay un avión cruzando. Entonces, en eso no es un OPAR. Ahí ya lo llaman fallo en la... No sé si se llama fallo de récord, pero desde luego no es un OPAR. Ahí hay un fallo serio de la película. Entonces, es que es muy fuerte, ¿eh? También en alguna que otra se les ha colado y ves al actor, ves con el reloj de Rolex y dices, tío, es que qué cabeza. En una película de edad media ves a un tío mirando la hora en el reloj, o sea, el reloj de muñeca. Esos ya no son OPARs, esos ya son fallos muy serios a la hora de dirigir. Y bueno, el segundo OPAR que estaba relacionado con este último que he dicho es también otro tipo de figuras en oro, que son los artefactos de Quimbaya, que representan esos supuestos modelos de aeroplanos y algunos son comparables con aviones modernos. Estos están datados en el 1500 a.C. y el 1000 después de Cristo. Y bueno, lo que destaca aquí, hay uno en concreto que tiene lo que sería la cabeza del avión. Después tiene como una hendidura que corta el avión y solo tiene la base. Y después vuelve a subir y hace ya el resto del avión. Y este, en concreto, lo hicieron a escala, lo hicieron más grande. Y igual, o sea, aun teniendo esa hendidura por en medio, si le ponen motores, vuela perfectamente. Incluso el coeficiente aerodinámico es mejor que en algunos aviones modernos de ahora. Pero ¿es como un avión o es más tipo avioneta? Porque a mí eso que estás describiendo me suena a lo que sería la cabina del piloto, por ejemplo, de un biplano. Vosotros imaginaos donde se mete el... Así como lo describes, me suena a eso. No, es un avión. Entonces sería como un avión comercial, pero lo que es la cabina tendría esa separación con lo que es el resto del aeroplano. Y dices que ha sido construido en oro. Está en oro. Esos son figuritas chiquitinas. Lo que pasa es que luego hicieron una representación más grande actual para probarlo, la eficiencia que tenía, y dicen que sí, que le pones motores y eso vuela. Hostia, pero sí que es verdad que tienen bastante forma de avión. De verdad Pero que todos los que son las cabinas son cabezas de animales. Pero no de animales voladores. O sea, hay uno que parece como un cocodrilo, otro parece como un pez. Bueno, eso podría ser un pez con sus aletas. Sí, no sé, curioso, sí. A lo mejor, bueno, no sé. O sea, y dices que, o sea, esto le pones motor, esto está científicamente probado. O sea, si le pones motor Sí. esto podría A volar. ese chiquitín no, pero hicieron una escala más grande y sí. Y tiene un coeficiente de aerodinámico mejor que algunos aviones actuales. O sea que vale, pues yo lo había entendido mal. Yo creía que la hendidura estaba en la parte delantera, o sea, no en la Y si os parte trasera. fijáis, en la cola también es plana y luego sale la veleta. Sí. No forma parte del casco. son muy chulos. Son muy chulos, la verdad es que sí. Y sí que es cierto que a pesar de que tienen cabeza de animal, sí que parecen claramente aviones. O sea, Sí. ¿Una A lo mejor, representación de algo que vieron? pues no Pues sabría ahí decirte. está el tema. Ahí está el tema. Una nave rápida tipo caza puede ser interpretada así por una civilización que no conoce la tecnología avanzada. Puede ser interpretada como medio pájaro, medio algo. claro, ven la forma en el aire, no pueden interpretar si tiene cabeza. A lo mejor incluso ellos realmente pensaban que eran animales, que era algún tipo de fauna que desconocían que existía y por eso le pusieron a todos cabeza. Ahí vengo yo con la teoría loca. Hemos hablado también del Triángulo de las Bermudas
y de todo lo que desaparece en él. Y en la época magistral de desapariciones, desaparecieron muchos aviones de combate, incluso con sus barcos, con sus portaaviones, con aviones que en la época se pintaban bocas en los morros, se les ponía ojos, se les ponía cositas. No sé si lo recordáis. Sí. Puede ser que esos aviones pasaran temporalmente a la época en donde estaban estas tribus, los viesen con sus bocas y demás y los representaran así. Bueno, pues como teoría está guay. Sí. No, tiene su fundamento. De civilizaciones extraterrestres que viajaban a enseñarles las cosas, éramos nosotros en viajes en el tiempo que teníamos conocimientos y se los enseñábamos, si no eran extraterrestres y si no nosotros mismos. Claro, porque ese mismo piloto puede haber aterrizado ahí tranquilamente y enseñarles cosas que no tocaban, claro. Porque para ellos a lo mejor fue poco tiempo y pasó muchos años cuando desaparecen en el Triángulo de las Bermudas, que ya lo hemos mencionado. Pero a lo mejor en ese poco tiempo que estuvo allí sí que aterrizó pues para orientarse y estuvo un tiempo con esa civilización y les enseñó cosas. Podría ser. Sí. Está chulo. La verdad es que, o sea, esta teoría que has dicho tiene su fundamento y tiene, o sea, hasta ahora hemos visto que siempre estamos de broma, pero ahora este sentido como un calambre, mi sentido arácnido se ha activado. Y de repente, pues como que las piezas se han encajado, porque está el Triángulo de las Bermudas o cualquier otro sitio, tú cruzas esa zona espacio-temporal y los viajeros llegan a otro sitio en otra época. Y de esa forma, pues porque es que los diseños son casi idénticos a las maquetas que en su momento empezaron, las maquetas originales de los aviones. Entonces... Bueno, aunque las maquetas originales de los aviones eran más de doble brazo. Entonces, tiene que ser de nuestra época, clarísimamente. Entonces, tiene que ser de nuestra época. Sí, o de la Segunda Guerra Mundial, que ya habían aviones más de este estilo, más parecidos a estos. Sí, porque si recordamos los aviones es esto, tenían doble brazo, entonces sí. O sea, pero esos son muy, muy, muy antiguos ya. Claro, por eso. Sí, creo que en una no la de Regreso al Futuro, pero una de las que mencionan, pues que no sé si el hijo vuelve al pasado y conoce al abuelo o al padre, es una locura, sí. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Podéis, los que nos escucháis en diferido, pues pasaros por aquí, por el directo, a Twitch. El canal es saga-galdin. Y nada, podéis estar en el chat, escribirnos, dar vuestra opinión, lo que queráis. Luego tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito. refugioaventura@gmail.com es el email. Instagram o el TikTok de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, Barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como @sagagaldin, todo juntito. Nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Muchas gracias, una semana más y ya sabéis, a descubrir misterios del pasado. Un saludo, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues nada, nos veremos la semana que viene y disculpadme, vuelvo a mi época porque yo soy un oparto. Hasta luego.